Bueno, aquí nuevamente se vuelve a hablar de la etapa postulatoria y de la etapa conciliatoria probatoria. ¿Ok? Posturas del demandado. El demandado, pues, no puede contestar la demanda. Se entiende que la demanda se tiene por contestada en sentido negativo y se procede al señalamiento de la audiencia principal. La postura del demandado también puede ser de allanamiento. Ese allanamiento debe ser debidamente ratificado ante la autoridad judicial y una vez ratificado ante la autoridad judicial únicamente se fija o se señala fecha y hora para el desahogo de una audiencia de juicio y en esa audiencia se dicta la sentencia correspondiente. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos que se debe de contener en un escrito de contestación de demanda? Bueno, pues igualmente la autoridad jurisdiccional, que fue la autoridad que emplazó al demandado, del cual tiene que ser dirigido ese escrito de contestación. Datos de la parte demandada, ya indicamos la forma en cómo contesta la demanda, debe indicar domicilio procesal, incluso correo electrónico, manifestar si pertenece o no a un grupo de vulnerabilidad para hacer los ajustes de procedimiento o los ajustes razonables que sean necesarios. Y todo ello pues, lo tiene que hacer bajo protesta de decir verdad, haciendo uso de la jurisprudencia que les indiqué al principio de esta sesión. La persona autorizada, nuevamente, que esa persona autorizada cuenta con una defensa técnica efectiva y especializada cuando en la controversia se involucren derechos de la infancia, únicamente haciendo manifestación bajo protesta de decir verdad, indicando quién es el abogado especializado y quién es su suplente para poder participar en las audiencias. ¿Sí? Contestación a los hechos, que es el momento de la contradicción de los hechos narrados en la demanda, el ofrecimiento de las pruebas, recordando cuáles son las pruebas que deben de ser admitidas, cómo tienen que ser ofrecidas y cuáles son las pruebas que no se pueden admitir. Las excepciones y defensas, recordando excepciones y defensas, excepciones procesales y excepciones perentorias. Entonces, excepciones procesales que tienen que ser resueltas forzosamente en la audiencia preliminar, en la depuración del proceso. Sus firmas, sus documentos que tengan en su poder, porque posteriormente no podrán ser presentados, y el traslado para la vista o el traslado para el emplazamiento a la reconvención. ¿Ok? La reconvención, pues, con los requisitos de una demanda. Posteriormente a ello, ya se lleva a cabo la audiencia preliminar. 15 días para señalar la audiencia preliminar. Hay que tener mucho cuidado porque evidentemente se tiene que cumplir con estos plazos. Para eso existen estos plazos. Entonces, en caso de que los postulantes adviertan que la audiencia preliminar no se está señalando dentro del plazo de 15 días, ustedes tienen la oportunidad de oponerse a ese señalamiento desfasado de esos 15 días, porque la autoridad tiene la obligación de hacerlo, porque la ley así lo regula, porque lo que pretende es que el proceso se desarrolle pronto para que se resuelva de inmediato. Entonces, si empezamos con lo mismo, de que el señalamiento de la audiencia preliminar no va a ser en 15 días, sino va a ser en un mes, 2 meses, 3 meses, bajo el argumento que se emite en un acuerdo de que el señalamiento de una audiencia extemporánea o más larga es constitucional, eso ya no es fácil. La autoridad sí o sí tendrá la obligación de señalar esa audiencia preliminar dentro del plazo de 15 días. Y si no, pues ustedes pueden presentar los escritos correspondientes para que así sea. No pueden permitir que se alargue el trámite de un proceso, porque vamos a regresar a lo mismo. Y lo que se pretende aquí con esta oralidad, con esta inmediación, con esta oficiosidad y suplencia, es que las etapas procesales se resuelvan lo más pronto posible y pueda emitirse sentencia definitiva. Recuerden ustedes que hay por ahí una sentencia emitida por la Corte Americana de Derechos Humanos que habla de la violencia institucional y que los procesos pues, no pueden tardarse mucho en ser resueltos, porque si no se está generando un tipo de violencia institucional. Bueno, audiencia preliminar. Consta
de dos fases, ¿sí? Una fase escrita que se denomina junta anticipada. Esta junta anticipada se celebra ante la presencia del secretario judicial. Secretario judicial que se pretende que tenga especialización en temas de mediación, conciliación y justicia restaurativa, porque si tiene esa especialización, evidentemente esta junta anticipada pues va a cumplir con su objetivo. De nada sirve que se ponga a cualquier secretario judicial para que lleve esta junta anticipada y únicamente pretenda medio hablar con las partes, tratar de convencerlos, decirles la importancia que tiene celebrar un convenio, cuál es la naturaleza de ese convenio, cuáles son los alcances, cuáles son la finalidad del convenio, por qué se equipara un convenio a una sentencia definitiva. Entonces debe de tener elementos. Los juzgados tendrán que ser dotados de más personal, específicamente el funcionario judicial, secretario que va a atender la junta anticipada. No puede desahogar la junta anticipada un secretario que está dedicado a hacer el acuerdo, porque si no, nuevamente, juzgado se va a colapsar. Entonces, se está sugiriendo que exista en los juzgados un secretario especializado para que lleve a cabo el desahogo de esta junta anticipada. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se va a llevar un intercambio de información, un intercambio de pruebas, propuestas de convenio, ¿sí? Propuestas de convenio que si no se materializan no tienen ningún efecto, no tienen ninguna validez, porque su nombre lo dice, son propuestas de convenio, ¿sí? Acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Esto, tal y cual lo dicta la audiencia preliminar en materia mercantil. Se pueden hacer acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Ya queda fijada la litis para saber qué hechos sí son controvertidos, qué hechos no son controvertidos y qué pruebas sí sirven, las dan por válidas y qué pruebas son las que tienen que ser valoradas al momento en que se emita la sentencia definitiva. Inmediatamente terminada la junta anticipada, el secretario tendrá que darle cuenta al juez y bueno, ya el juez empieza con la fase oral videograbada y empieza al desahogo de la audiencia preliminar. ¿Cuáles son las fases de la audiencia preliminar? Bueno, primero tenemos una enunciación de la litis. La enunciación de la litis sirve para precisar qué es lo que se está reclamando y cómo es que está contestando el demandado. ¿Cuáles son las posturas de las partes? ¿Qué se detalló, describió, desarrolló los hechos y cómo fueron contestados los hechos? Más o menos las pruebas que ofrece la parte actora, las pruebas que ofrece la parte demandada, si hay reconvención, las pruebas que ofrece el actor en la reconvención, si hay contestación a la reconvención, pues las pruebas que se ofrecen en el escrito de contestación a la reconvención. ¿Ok? Y se va a encerrar la litis. Se va a establecer con precisión qué es lo que va a ser motivo de un convenio o de una sentencia. ¿Sí? Posterior a la enunciación de la litis, recuerden ustedes que todas las fases se deben de dar por terminadas y precluir derechos probatorios porque concluirá una fase, ya no puede regresarse. ¿Por qué? Porque se precluyen los derechos de las partes. Bueno, depuración del proceso, excepciones procesales. Litispendencia, conexidad, falta de personalidad, incompetencia. Tiene que ser depurado el proceso. No debe de haber nada que impida que se dicte la sentencia definitiva, nada que no sea trascendente y que vaya al fondo. Este es el momento preciso para resolver las excepciones procesales. Recuerden, excepciones procesales y medidas provisionales ya no pueden ser recurridas a través de recurso de revocación porque ya no existen.
Entonces va a ser más fácil pues, como que llevar a cabo la depuración del proceso. Posteriormente a ello, la revisión y aprobación del convenio en caso de que en la junta anticipada se haya celebrado un convenio. En caso de que no se haya celebrado ese convenio, pues el juez puede volverle a insistir a las partes que es más conveniente la celebración de un convenio. Recuerden, esta etapa no se desahoga en aquellas controversias de violencia familiar. El juez les recuerda a las partes la importancia de celebrar un convenio, que el convenio tiene como finalidad concluir con la controversia en esa audiencia preliminar y que el convenio es analizado, avalado y aprobado por la autoridad. La autoridad debe de tener delicadeza y atención de que no haya asimetría de poder, que haya desventajas, que no se lleve a cabo lo de la perspectiva de género, que se renuncien derechos que son irrenunciables, ¿sí? Para poder calificar y aprobar ese convenio. Indicándoles que pues, si se celebra un convenio se evita todo el trámite posterior del expediente hasta el dictado de la sentencia definitiva, la etapa impugnativa y la etapa ejecutiva. Incluso otra instancia, segunda instancia y el amparo, en todo caso. Entonces, es importante también que la autoridad tenga conocimiento de medios alternos de solución de conflictos para poder explicarle a las partes la importancia de la celebración de un convenio. Bueno, después, no hubo convenio. Continuamos con la audiencia. Es la cuarta etapa, que en todo caso es la revisión de los acuerdos de hechos o probatorios. ¿Qué es lo que realmente no es un hecho controvertido que sale de la litis? ¿Qué pruebas se sostienen, se mantienen, que son avaladas por ambas partes? ¿Y qué pruebas no son avaladas por ambas partes para que puedan llevarse a cabo su admisión, preparación y desarrollo? Entonces es una etapa muy importante. Quinta etapa, la admisión y preparación de las pruebas. Pues, el juez tiene que dar un seguimiento a las pruebas ofrecidas en la demanda, la concesión, en la recomendación y la concesión a la recomendación. Y acordar una a una de manera puntual si se admite, cómo se prepara y cómo se desahoga. Si hay que citar a testigos, si hay que decir que los peritos acepten y protesten cargo, si es la declaración voluntaria de parte propia o parte contraria, si las pruebas se refieren a documentales públicas o privadas de información de dependencias o autoridades, qué es lo que tiene que hacer la parte oferente para tener por requisitado esa información que está solicitando, qué es lo que acontece si no lo presenta o no está requisitado al desahogo de la audiencia de juicio y todos aquellos elementos inherentes a la admisión, preparación y desahogo de las pruebas. Indicar qué pruebas no se admiten y por qué no se admiten y hablar de las pruebas oficiosas, de las pruebas que no hayan ofrecido las partes y que la autoridad precise que sean de importancia para resolver la controversia. Como actualmente se hace, puede apreciar de psicología, puede apreciar en materia de trabajo social, artículos 5.8, 5.16, 5.43 del Código de Procedimientos Civiles, donde indica que también se tiene que mandar información a varias dependencias para saber lo de la capacidad económica de las partes. Entonces, se tiene que seguir haciendo de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque se deben de contar con elementos suficientes al momento de emitir la sentencia definitiva. Después, sexta etapa, la revisión oficiosa de las medidas provisionales, de las órdenes de protección que se hayan decretado. Se narra cuáles son las medidas provisionales o las órdenes de protección que se emitieron a la radicación, la admisión de la demanda o a la concesión de demanda o a la admisión de la recomendación o a la contestación de la recomendación. Se hace la revisión, se establece si quedan vigentes, si se revocan, se confirman, se modifican. Muy importante, algo nuevo, Código Nacional. Las medidas provisionales y las órdenes de protección pueden ser revisadas en cualquier momento.
ya no como en nuestro Código Civiles del Estado de México, que indicaba que las medidas provisionales, las órdenes de protección únicamente eran revisadas en la audiencia inicial y en la audiencia principal, ¿no? Aquí, cuando al juez se le acredite que han cambiado las circunstancias que motivaron esa medida provisional, esa orden de protección, entonces el juzgador tiene la obligación de hacer la revisión correspondiente en el momento que le indiquen que las circunstancias han cambiado. Ejemplos muchos. Pensemos que la madre tiene la guardia y custodia de dos hijos adolescentes. El padre tiene constituida una pensión alimenticia del 40% de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene su fuente de empleo como medida provisional, y resulta ser que de repente uno de los hijos se va a vivir con el papá. Pues los juzgadores no querían modificar la pensión alimenticia porque lo tenían que hacer en sentencia definitiva, ¿no? Si el padre demuestra que uno de sus hijos ahora ya vive con él, pues es lógico suponer que las circunstancias se han cambiado y que la autoridad tiene que hacer la revisión de esa medida provisional. ¿Para qué? Para que disminuya la medida provisional. ¿Por qué? Porque su hijo se encuentra incorporado a su domicilio y de esa manera está cumpliendo con la pensión alimenticia. Y únicamente se constituye de manera provisional la pensión alimenticia a favor de la niña o de la adolescente. Y entonces ese es un ejemplo claro de que las medidas provisionales pueden ser revisadas en cualquier momento, siempre y cuando cambien las circunstancias. Y la séptima etapa de la audiencia preliminar es el señalamiento de fecha y hora del desahogo de la audiencia de juicio. El código nos indica que tendrá que ser señalada en un plazo máximo de 40 días.